Ahora sí, ¿qué tal, Eduardo? ¿Me escuchas bien? Te escucho súper bien, Mike. ¿Cómo te va? ¿Vos a De mí? lujo. ¿Me escuchás? Perfecto. También, también. Si podés, un poquitito más para que se te vea un poco más del rostro, un poco más hacia tu cámara. Vamos a ver qué tal así. No, 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 más hacia abajo un poco. No, ahí, así, ahí. Más, así por la luz. Ahí qué tal. Bueno, está perfecto, está perfecto. Bueno, ¿qué tal, Eduardo? Un gusto estar acá con vos. El profesor Eduardo Ortiz es historiador y nos va a hablar hoy, 12 de junio, 85 años, ¿no? De la firma del Tratado de Paz en Buenos Aires, de la Guerra del Chaco. De eso vamos a hablar. Y también él nos va a contar un poco de los entretelones, de la historia, ¿no? En relación de pareja en la historia. Y bueno, para la gente que quiere adquirir mi libro, puede hacerlo por todas las redes sociales. Mike Veras, acá Mike.Veras, puede adquirir la versión digital La Labor del Amor. Bueno, todos los días estaremos con un invitado interesante. Hoy, Eduardo, te doy muy buenas noches ya. Bienvenido. Quisiera que te presente un poco y vamos a hablar de cómo se vive hoy, ¿no? La fecha del 12 de junio. Buenas noches, Mike. ¿Qué tal? Realmente muy contento por compartir contigo y con todos tus seguidores que realmente en todas las redes sociales tenés un alto impacto, más aún por ese trabajo que venís haciendo, por todo lo que representa eh, la no discriminación y que realmente es muy importante y muy olvidado lastimosamente en nuestro país. Te sigo, te suelo leer y bueno, evidentemente muchas cosas venden más, pero la no discriminación a lo que vos estás haciendo hace muchísimos tiempos, muchísimos años, en algunos casos ni siquiera se recuerdan de tu trabajo. Estamos hablando hoy de la discriminación de este muchacho que falleció a consecuencia del accionar de la policía ya en Estados Unidos Floyd, y sí. a ver un poquitito, todos nos ponemos tristes y enojados y todo, ¿verdad? Pero la discriminación también no solamente es una cuestión de raza, la discriminación pasa por también el trabajo que vos haces y, o mejor dicho, para evitar la discriminación, me corrijo, ¿verdad? Y aún así no tenemos una sociedad, hay que reconocerla, que acepte esos principios de la igualdad y que los seres humanos somos iguales independientemente de todo lo que podamos ser de nuestro físico, de nuestro idioma, de nuestra raza, de nuestra forma de ser, de nuestro peinado, de nuestra forma de vestir. Y bueno, un derecho constitucional que es la de cada persona Exacto, de fijar su exactamente. propia identidad y de desarrollar su propia personalidad, nos da la posibilidad de que nos vistamos o que seamos como querramos serlo y que en una manera en la cual nos sentimos mejor nosotros cada uno, ¿verdad? Pero la gente todavía no comprende eso y realmente yo te felicito, vos sabés, somos amigos hace bastante tiempo y el trabajo que vos haces es incansable y tener repercusión mundial y te digo, felicitaciones más y bueno, realmente muy contento por estar aquí con todos tus seguidores y tus seguidoras. Y bueno, hablando un poquitito de lo que en mi caso particular me apasiona muchísimo, que es la historia, así como vos sabés, me conocen también por mi trabajo, yo soy docente universitario, también ¿Sos abogado enseñé también? Abogado abogado, docente. sí, abogado, Sí. abogado, profesor universitario, catedrático, y también en su momento, y de acuerdo a la necesidad, enseño la materia de historia del Paraguay eh, a nivel medio y a nivel universitario, ¿verdad? Entonces, en universidades privadas. Esto es importante también recordar un poquitito donde yo estoy realizando mis actividades laborales. Bueno, Claro. y más que nada, eh, ¿Cómo vivimos no, hoy? Ahí para marcar el puntito donde vamos a empezar. Hoy, ¿sí? 85 años, Eduardo, de la firma. ¿Qué nos trajo la guerra? ¿Cómo empezó la guerra? Vamos a hacer desde el comienzo. ¿Cómo empezó la guerra? ¿Por qué?
¿Y qué consecuencias trajo para ambos países, ¿no? Bueno, mira, Mike, realmente muy oportuna tu pregunta por la fecha en que estamos, por la fecha que recordamos y por la fecha que no debe ser olvidada bajo ningún punto, por ninguno de los paraguayos y también por los hermanos bolivianos que en su momento fueron nuestros eh, adversarios en las armas, pero que hoy, gracias a este protocolo que se firmó un día como hoy, hace 85 años, hemos llegado a la paz. Y esa paz que tanto hacía falta a mitad de la década del 30 en nuestro país, principalmente por el desgaste económico y ni qué decir de vidas humanas que tenían ambos países beligerantes. Había una protesta general, había un descontento regional y de una situación incómoda para todos aquellos que no estaban de acuerdo con la guerra, por todo lo que produce una guerra como tal, ¿verdad? Y bueno, por suerte, el cese de las hostilidades se da un día como hoy, de hace 85 años, con la firma del protocolo de paz. Hay una anécdota bastante peculiar y que se recuerda mucho, pero muy importante y para diferenciar más que nada, 12 de junio la firma del protocolo de paz y el En Buenos 14 de Aires. junio recién en Buenos Aires, exactamente, con el doctor Elie Bolivia y el canciller paraguayo Luis Alberto Riar, ¿verdad? Y principalmente un detalle, el cese de hostilidades recién será el 14 de junio a las 12 del mediodía. ¿Eso por O sea una que cuestión de continuaron comunicación o por una estaban cuestión de esperando? comunicación exactamente y por lo que representa eh, el cumplimiento de ese protocolo como tal, que se firmó hace 85 años en Argentina. Claro, evidentemente las comunicaciones en aquel tiempo eran totalmente distintas a las que hoy tenemos, las redes sociales, el WhatsApp, hoy sale una noticia eh, En eh, segundos ya sé. hoy y en segundo voy a tener repercusión por 1000 personas de cualquier parte. Mismo el trabajo que vos haces y valga la redundancia, qué sé yo, vi que te seguían hasta en Vietnam, en Singapur, estuve viendo tu evento, ¿verdad? De mi ahorita Paraguay, y bueno, y es la repercusión que tiene por la comunicación que hoy tenemos. Pero en aquel Pero una tiempo era, pregunta, una pregunta. ¿La decisión se había tomado sí, cuánto tiempo antes, Eduardo? mira, Mike, es profunda la pregunta y mira, vamos a hablar toda la noche si querés y es más, de seguro que en algún momento nadie se va a ir contento de la charla porque va a generar mucha polémica. Pero definitivamente el Paraguay, tanto el Paraguay como Bolivia ya estaban cansados militarmente hablando. Pero ahí había una diferencia. Nosotros nos alejamos de nuestro puesto de comando, donde la logística nos iba a ser muy difícil, y con tanto que le hicimos retroceder a los bolivianos, porque esa es la realidad, en el aspecto militar, los bolivianos estaban acercándose a sus puntos neurálgicos de logística, que es La Paz, ¿verdad? La capital de Bolivia. Pero ¿qué pasaba? Bolivia tenía recambio, Bolivia tenía una posibilidad de volver a rearmarse. Entonces, era un momento por el cual el Paraguay debía de firmar un Crucial. armisticio. Era un momento donde Paraguay debería de negociar. Por eso no se habla de una victoria de la guerra del Chaco en ninguno de los países beligerantes, ni Paraguay ni Bolivia, por la sola razón de que hubo un armisticio. ¿Verdad? Un armisticio que es una firma en común para el cese Que, de fuego, ¿verdad? que, Y que el ese se protocolo, fue, sí. como recordamos, fue el día de hoy, ¿verdad? Y como tal se llevó al cabo recién 2 días después, el 14 de junio al mediodía. Y dice que llegó esa hora de ese día y todos los soldados, tanto paraguayos como bolivianos, salieron de sus trincheras a abrazarse. Algo bastante Sí, sí. anecdótico y Eso es, muy lindo. ser fantástico era como que, bueno, hasta acá, ¿no? Y Sí, la guerra del Chaco, bueno, yo leí en esos años de muchas cosas, pero claro, siempre hay
más cosas. Hay batallas increíbles como la del Urandagüe, ¿no? Donde caminaron, creo que 50 kilómetros a pie, Sí, sin agua, sin, era aproximadamente. una cosa Sí. increíble, ¿no? Realmente la historia la tenemos en los libros, la historia la tenemos en las cartografías militares, la historia la tenemos en la memoria de sus protagonistas, pero esas anécdotas, que después vamos a desarrollar un poquitito más en otro aspecto, es lo que justamente nos dan y nos enriquecen para comprender Exacto. y valorar a nuestros héroes. En el caso tuyo, May, vos siempre decís que vos sos un brasilero afincado ya hace muchísimo tiempo en Paraguay y también ustedes los brasileños tienen sus respectivos héroes en el campo militar. O sea, a ustedes también les costó venir a Paraguay porque se desarrollaban. Yo digo, la historia de la Guerra de Triple Alianza, me digo específicamente, por todo lo que representa dejarle a tu familia, dejarle a tu señora, dejarle a tus hijos y no saber si vas a regresar. Y es más, de repente Claro. nunca más regresaste. Eso pasó con soldados paraguayos, eh, en un número de hasta incluso que se habla de 30.000 personas, 30.000 paraguayos que fueron y que nunca más volvieron a Asunción. Los números difieren, muchos dicen 20.000, 25.000, 27.000, otros dicen 30.000, otros dicen 40.000. Los números varían de acuerdo a cada historiador y de acuerdo a cada visión historiográfica del momento, pero hablamos de Pero por lo menos sí, 25.000 paraguayos muertos, ¿verdad? pero sí lo que consta es la cantidad de gente que se iba, porque acá de repente ya escaseaba la comida, se iba en esperanza, los hombres se iban, creo que en tren, si no me engaño, ¿no? Sí, Se sí, sí, iban sí. de la manera que podían y llegaban en el Chaco y no había nada, ¿no? Así Estaba, mismo es. era, se iban desesperados, y no, no era que te iba, llegaba allá y te ibas al combate y ya estaba protegido por el ejército. Se encontraban con, contame un poco acerca de cómo era el desespero, el contexto en esta época, ¿verdad? Y peor aún, Mike, hasta incluso de repente problemas de alimentación no había, por lo menos en el frente, ¿verdad? En la parte logística, pero sí habría problemas de agua. La sed en el Chaco mató gente y la famosa historia de que los soldados bebieron su orina es cierto. O sea, era tanto el desespero de esos soldados por beber agua, por la deshidratación que tenían, y ellos en algunos de los casos bebían hasta su propia orina. El caso, si ustedes ven el uniforme del soldado paraguayo, tiene un poncho encima verde, que es tipo una lonilla. Y eso los soldados paraguayos el Chaco tiene un clima demasiado inestable. Y acá nos quejamos en Asunción o en Paraguay porque tenemos calor, frío, calor, frío. El Chaco es así. El Chaco puede tener 40, 50, 30, 40 grados de Es un sensación. desierto. Es un desierto. Y después tenés 10 grados. A la noche, un frío que pela. A las 8 de la mañana vos estás tomando tereré. Al mediodía puede tener frío. La lluvia nunca llega. Un clima. Bueno, entonces, ¿qué hacían los soldados? Se tapaban con ese poncho que tenían por la cintura, que era parte de su uniforme, por el torso realmente, me corrijo, y con el rocío que caía encima de ellos por la noche, ellos al día siguiente, eso torcían en la cantimplora para ver si podían consumir un poco de agua Wow. en el agreste y desértico Chaco paraguayo. Y eso fue una Tan ventaja que el terrible. paraguayo tuvo porque conocía el terreno, pero no obstante, igual fue muy difícil porque, repito, el agua era muy jodida. La gente, los soldados, se peleaban por agua, era increíble. O sea, el agua fue fundamental, lo que nosotros tenemos cada esquina, en cada casa, en dos, tres canillas, allá no había. El Ayala fue, bueno, quedó como el presidente de la victoria, pero ¿cómo era en Sí. aquel, hoy en día, pero en aquella época, cómo quedó después de la guerra su imagen? ¿Él quedó fuerte realmente o quedó desgastado mismo por la oposición que ya venía de hace rato? Irónicamente, tanto Eusebio Ayala, conocido como el presidente de la Victoria, y José Félix Estigarribia, el conductor militar del ejército paraguayo, fueron exiliados años después por sus adversarios políticos.
Claro, por eso. Pero fue momentáneo, pero era como más o menos una ingrata forma de pagarlos a ellos por lo que hicieron. Hay una serie de hechos complejos que se fueron dando, Mike. Vamos a hablar, te digo, toda la noche, del por qué le Claro. sacaron a Ayala del poder y a Estigarribia. Pero tanto es así que, por ejemplo, la figura de Estigarribia fue la única que podía de vuelta unir a un país y Era fuerte. volvieron a llamarlo a Estigarribia, tanto así que él vuelve a ser, vuelve al país para ser nombrado presidente y provisorio primero y después en unas elecciones en 1940 hasta su muerte. ¿Verdad? Que ocurrió en septiembre de 1940. Sí. La trascendencia y la recordación para ellos es infinita por la labor que le cupo a ambos, porque uno tenía una labor administrativa, el presidente, José Ayala, El presidente, el otro claro. tenía una labor En el militar campo. porque conocía el campo de batalla que era José Félix Díaz. Y una anécdota El, más, el el gran, presidente Eusebio sí, Ayala, ¿eh? sí, El sí. presidente, esta anécdota es bastante peculiar. El presidente Eusebio Ayala dice que él viajaba constantemente al Chaco y se iba vestido de particular para que no lo conozcan, porque había gente que conocía, había espías y que al ver una persona distinta con un uniforme civil, podría decir de que uno de ellos tal vez sea una autoridad del momento o del gobierno. Entonces, ¿qué hacían? Él viajaba con ropa, por así decirlo, de faena, de labor. Y en algunos casos se ponía la de olivo, que era el uniforme paraguayo, para pasar desapercibido. O sea que la comunicación entre Eusebio Ayala, que fue tu pregunta, con José Félix Estigarribia, que era el conductor de la fase militar, fue óptima. Y eso inclinó la balanza a favor de Paraguay al momento de la guerra. 3 años después. El mariscal Estigarribia, lo que tenía, por poco que sé, es que él tenía un gran conocimiento del terreno y esa fue la gran ventaja, ¿verdad?, que tuvo Paraguay de tener al mariscal Estigarribia, porque conocía perfectamente todo el terreno y el clima. Era un punto extra que tenía Paraguay, ¿no? Así mismo, realmente. Él hizo varias incursiones de investigación en el Chaco paraguayo y por eso él tenía esa ventaja de conocer el terreno por encima de otros de sus compañeros de armas, ¿verdad? Pero ahí viene el problema, que en algunos casos el conocer el terreno no te hace inclinar una batalla al momento de planificarla. Tal es así que pasó en Boquerón, el famoso bautismo de sangre del primer día de la batalla de Boquerón, que duró 20 días. Fue realmente una masacre paraguaya, ¿verdad? Que vamos a recordar solamente en septiembre, pero que después Estigarribia aprende de sus errores y empieza a hacer la maniobra conocida como el corralito. Y empieza a rodearle a sus Arroya, eh, sí. enemigos para quitarle todo lo que sea referente a armamento, alimentación y principalmente que no le llegue el agua. Que el agua era, como te decía, el oro para ese momento. Hablando de las batallas, ¿cuál fue la batalla más importante, la que fue clave como para decir, bueno, ahora ya? Y otro detalle también que te quería preguntar, el terreno, el territorio que quería, que estaba en cuestión, quedó tres partes para Paraguay y una parte para Bolivia, ¿no? ¿Qué de importante tenía esta parte? Bueno, muy interesante tu pregunta y bastante aleccionadora para lo que sería la respuesta. Mike, ¿cuál fue la batalla importante? Sin ninguna duda, todas las batallas merecen un reconocimiento especial y todas tienen sus propios héroes. Vos mismo dijiste la de Grendahue, que le tenemos, por ejemplo, a un héroe que caminó, un héroe de 60, casi 60 años, caminó 60 kilómetros y le dijo a su Sí. subordinado, ya vamos a morir ahí, si vamos a morir allá, pero caminemos. Le estoy diciendo por el soldado paraguayo, ¿verdad? Dice ¿Y qué pasa? el comandante gritaba, ¿no? Vayan, caminan, vayan, vayan. Le gritaba todo el tiempo para que no se... Es que era una cosa loca, ¿no? Yo leí Así mismo,
en la Así neutra. mismo. Y lo que te decía, ¿por qué el tema de eh, ¿por qué el tema de la La batalla. división de tierra de tres cuartas partes Sí, para el Paraguay? ¿Y cuál fue la importancia? En ese momento, May, sin ninguna duda, yo quiero recalcar de que no había un conocimiento como tal de, por ejemplo, lo que tenía y que después recién se descubrió que eran los pozos de gas y los pozos petroleros. Eso ya vino en una revisión histórica, como que dijeron de que nosotros ganamos, por Paraguay ganamos la guerra militarmente, pero cedimos nuestros pozos petroleros. En ese momento y en esos años, el tema era eh, delimitar y definir los límites. ¿Se entiende? Y esos límites no estaban definidos por ninguna de las partes y en este caso ninguno de los dos países vecinos. ¿Y cuál es el problema aquí? Que eh, al no haber un acuerdo se llega a la parte bélica, ¿verdad? Que finalmente nosotros sabemos que la guerra es la obtención de algún objetivo político de una diferente manera, ¿verdad? Que no se Entonces, pudo eh, lograr a través del diálogo, que de no se los pudo acuerdos lograr, porque diplomáticos. tanto así mismo, tanto los paraguayos como los bolivianos decían de que el Chaco les pertenecía. Entonces, acá viene la famosa historia de que ganamos pero perdimos territorio. Y complementando a tu pregunta, el tema era de que Paraguay, en la parte que tuvo que ceder después del armisticio, que recién hablamos, que era el cese de fuego, cuya firma recordamos hoy, y bueno, y en el año 38 se da el, el tratado final de paz y límites, y entre paréntesis, y después volvemos al tema, ¿sabes cuándo se ratificó ese, Mike? En No, abril del año 2009 con el presidente Evo Morales y el presidente Fernando Lugo de Paraguay. Y que mucho. como canciller o como canciller imparcial o como testigo de ese acto en sí, fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de Argentina en aquel tiempo, 2009. Lo mío es una cuestión meramente de relato, no va por una cuestión Claro, política, ni mucho menos, ¿verdad? Lo que está, quienes claro. investigamos y quienes hablamos de esto, tratamos siempre de no meternos en cuestiones política. Nosotros hacemos solamente Política, difusión, más que nada. claro. Volviendo al Otra, tema. sí, sí. Cerrando el tema del territorio porque es muy importante, porque es algo que siempre genera debate Sí, y muchísima polémica. por eso Eh, toqué en ese punto, el, porque es algo de conflicto siempre. Sí. Tanto Paraguay como Bolivia, repito, no tenían títulos dominiales, pero si bien es cierto, o principalmente, ocupación real en el Chaco. Pero cuando nosotros le hacemos replegar al ejército boliviano, digo nosotros por Paraguay, le hacemos replegar al ejército boliviano en ese tiempo, tuvimos que ceder una parte porque ellos vuelven a rearmarse y eso la gente no conoce. Entonces, nosotros llegamos hasta los límites que nosotros defendimos por muchos años, que era el Parapití. El soldado paraguayo llega hasta el Parapití después de 3 años de cruenta batalla. Y aquí enganchamos con la primera pregunta que me hiciste cuando empezamos a charlar, que era la de eh, el paraguayo ya estaba cansado y alejándose de su puesto de comando. Y llega a ser mucho más difícil para él el volver a pelear con el mismo esfuerzo y más aún que ya no teníamos tantos Ya había hombres un como para desgaste, ya partir había un al frente de desgaste. batalla. Ya había un desgaste. Entonces, Y iba a ser la, difícil ya. iba a ser difícil y podíamos revertir de vuelta de manera negativa el resultado. Pero, o sea, Claro. ellos iban a revertir, iban de replegarse hasta más de Villamonte, para para Piti, y que nosotros sí perdimos ese territorio que era nuestro, pero quedamos con las, como vos dijiste, la tercera, cuarta parte del Chaco, que en un principio era reclamado en su totalidad por Bolivia. Para Bolivia, los límites de Bolivia eran el río Paraguay y el río Pilcomayo. O Y sea, una pregunta, dos preguntas te hago. Una, ¿había yacimiento
que es lo que interesa, que después fue una gran Si vos fuente te de ingresos pones a mirar, para Bolivia, que es el gas y petróleo y todo eso. si vos te pones a mirar las crónicas de la época y también te pones a mirar toda la información que se manejaba y más aún la cartografía de las ocupaciones militares y de las retomas de fortines de los paraguayos sobre los bolivianos, vas a ver que ni un ataque no se hizo en la zona donde hoy en día hay pozos de petróleo ni pozos de gas. Sabía. Por decirte voy a tratar de manejar un poquito la cámara acá inversa. La parte del gas y del petróleo estaba aquí, pero Paraguay le hacía replegar acá a Bolivia, ¿verdad? Entonces, a los soldados, al ejército boliviano. Entonces, vos decís, no, pero vamos a pelearnos por petróleo. Entonces, si vamos a pelearnos por petróleo, tiene que ser acá, no acá. Entonces, nosotros acá le hicimos replegar. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que no había una información de que vamos a irnos a tratar de recuperar eso. No, era una cuestión de límites no definidos en un principio. Después Pero sí sabía o no, seguramente, entonces no sabían, entonces no no, sabían. no, no, no. Después sí se fueron dando estos descubrimientos, estos análisis con una nueva revisión que se hicieron. Y hoy Claro, sabemos que la República de Bolivia es una potencia en lo que respecta a la explotación de esos de hidrocarburos, gas, ¿verdad? claro. Así mismo es. Otra pregunta. Excombatientes. ¿Vos tenés una idea de cuántos quedan todavía vivos y en qué condiciones, Eduardo? En todo el Paraguay. Quedan muy pocos más y los números, si te digo un número X, te voy a mentir porque de repente también los organismos, incluyendo el Estado, no llevan en cuenta de manera real el número de soldados que quedan con vida. Y cada tanto es así que vos ves en las redes sociales, bueno, hoy el cumpleaños del héroe fulano de tal que cumple 103 años, dice, ¿verdad? Y son de repente datos Pero estadísticos que no, no están de en que el están, cuartel ni están, nada. no, ya no. En el cuartel de la Victoria ya no quedan más. Y acá te No. respondo lo que me acabas de preguntar. Queda así el cementerio de ellos, de los héroes del Chaco, ahí en el monumento, en el cuartel de la Victoria. Pero no quedan ahí por la sencilla razón de que la mayoría ya viven, por así decirlo, con sus familiares. Y quienes fueron a tal cuartel de la Victoria no tenían la posibilidad de que sean cuidados por sus familiares o viceversa, sus propios familiares se iban y le dejaban tirado ahí. Esa es la realidad y la respuesta Sí, falsa. cuántas historias Nosotros nos enteramos. Sí. llegamos nosotros ahí a visitarles a ellos y toditos quienes lo cuidaban, los enfermeros, por ejemplo, de ahí del lugar, porque ya eran personas nonagenarias, más de 90 años en aquel tiempo, y nos decían de que sus familiares venían el día de cobro. Entonces cobraban y se iban. A Triste. veces incluso venían las escuelas, o sea, el famoso 12 de junio, famoso 29 de septiembre, que se hacen una decoración y se le lleva jugo, galletita a los excombatientes. Ahí Simbólica, en el cuartel de la cosas hasta eso simbólicas. llevaban sus familiares. Hasta eso Pero, llevaban. pero hubo algún, bueno, está la pensión, ¿no? Hubo un cierto cuidado también del gobierno Sí, sí, paraguayo sí, con sí. ellos, ¿verdad? Ah, Hay que reconocer ya también eso, ¿no? sí, Por sí, lo sí, que sí, se ya hubo, pudo. ya en la época de la democracia, después de 1989, hubo una revalorización en los haberes que perseguían y bueno, y una recategorización que hasta hace poco se dio y que se sigue dando, y acá la particularidad, con las esposas viudas de los veteranos. Ah, mira. Y esto creo que acá empezaría nuestra historia de relaciones. Al terminar la guerra, muchos formaron familia y así Sí, también muchos quedaron solo por el paso del tiempo. Y esas personas, los abuelitos, por así decirlo, los ancianos, conocían mujeres jóvenes y que se acercaban por tal vez el buen trato y por la posibilidad de tener un sueldo
que eran prometidos a ella, eran prometidos a ella, ¿verdad? Y acá viene la cuestión. Estas chicas, en su momento, estas jovencitas, hoy son señoras jóvenes, por así decirlo, ¿verdad? Pero ya con el esposo veterano fallecido, y ellas siguen cobrando como heredera. O sea, la relación personal, como vos decís, y que yo creo que más que nunca es bastante particular por el tema que estamos tocando, el lado embore del amor es justamente esto que te estoy contando, ¿verdad? Y hasta ahora se da. Justamente te quería contar, cierta vez en Villarrica, yo estaba sentado en la plaza y me tocó conversar con un excombatiente, ¿no? Y él me contaba justamente eso, que él esperaba, una vez por mes venía una mujer joven de Asunción, estaban juntos, estaba ahí con él, porque era la época, el día de cobro, ¿no? Y después se iban, ¿no? Y yo creo que muchas historias así, ¿no? De como vos decía, de gente, de mujeres jóvenes, y que después incluso se quedan hasta hoy cobrando, ¿no? Hasta hoy, estamos 12 de junio del 2020, hasta hoy están cobrando. Y son hoy Bueno, jóvenes, son señoras jóvenes, 30, 40 años, hoy tendrán, ¿verdad? sí, En su claro. momento. Me gustaría que yo más realmente, bueno, yo por lo menos veo el lado de lo que vivieron, de la penuria que vivieron los soldados. Yo digo que Claro. fueron injustos en la última parte de su vida con ellos, digo, por estas personas, por estas chicas, por estas mujeres, pero en su momento yo creo que habrá sido un alivio para ellos después de todo lo que vivieron, porque una guerra Es algo terrible, te sí. provoca, te provoca heridas que nunca pueden sanar, que nunca jamás Bueno, pueden sanar. ahora quiero saltar justamente ya el otro tema, aprovechando ya el Sí, gancho no, por favor. para que encajar. Hablamos de las relaciones y hablamos de Madame Lynch, hablamos del Mariscal López, Juanita Pessoa, de todo eso. Quisiera que vos me cuente cómo se dio esa época en la relación y cómo influyó también de cierta manera en algunas decisiones y en varias, eh, varias intrigas, ¿no? También. Mira, May, esto Ya es hablando un de la guerra de la momento Tríplice Alianza. de la Triple Alianza, exactamente. Este es un momento bastante oportuno que siempre quienes hacemos investigaciones dentro de lo que es la historia y hacemos difusión de la historia, esperamos. Porque muchas historias que nosotros leemos en libros, si bien es cierto, son de fuente real o porque existió esa relación, ¿verdad? Sin ninguna duda existió la relación entre Lynch y López, ¿verdad? Pero muchas de esas historias que se difunden son en base a ficciones A fantasía, sí. y a fantasías. Y justamente uno de ellos, por ejemplo, es lo que me acaba de preguntar, ¿qué influencia tuvo ella en la guerra de la Triple Alianza? Mira, antes que de responderte esa pregunta, quiero nomás comentarte de que, y siguiendo con lo que estaba mencionando, hay historiadores de todos los países, paraguayos, argentinos, brasileños, uruguayos, franceses, ingleses, Escocés. escoceses, que escribieron sobre Lynch de todas las maneras y con toda la libertad literaria que poseen, ¿verdad? O sea, vos podés inventar una historia, pero ¿qué pasa? Esa historia, si la leemos 150 años de manera continua, terminamos creyéndola. Y una de ellas, por ejemplo, es la que vos me acabas de decir. ¿Y qué influencia ella tuvo dentro de lo que es la personalidad de López durante y al momento de la guerra contra la Triple Alianza? Quienes estamos en esto, creemos, por lo menos según siempre los datos que se tienen de los protagonistas y de personas quienes se acercaron a Francisco Solano López en ese tiempo y quienes vivían en esa época, decían de que el carácter que él tenía era demasiado fuerte como para que ella pueda influir. Y la pregunta que yo sé que todo el mundo va a hacer, no, pero por culpa de ella entramos a la guerra. No es cierto, no es cierto. Ella Hubieron muchos otros factores, eso sí, hubieron muchísimos. demasiado factores, pero la gente
hasta hoy dicen, nosotros de repente hacemos recorrido en el cementerio de la Recoleta y dicen, por culpa del Lynch entramos en la guerra, por culpa del Lynch, hasta hoy esto es Mayer. Entonces son fantasías, historia novelada que cada autor lo resaltó de manera como a él quería, como a él le gustaba, como él quería hacerlo. No te olvides la famosa frase de que la historia la escriben los vencedores. Y también muchas veces, y no me refiero a la alianza en sí, ojo, hay historiadores paraguayos que también consumieron esa bibliografía o esa revisión histórica que se hicieron de documentos de la época y que hoy que nos dejaron trabajos diciendo de que tal o cual mujer o de que tal o cual reacción de López se debió a Elisa Alicia Lynch, ¿verdad? Claro, y volviendo, ¿cuál es la importancia también de, bueno, habían por lo menos las tres más conocidas, Pancha Garmendia, bueno, Madame Lynch y Juanita Pessoa, ¿no? ¿Cuál la que Sí. tú más cercano, que tenía más influencia, así, no influencia en decisiones, pero sí que el mariscal escuchaba más? La primera mujer, y esto, aclaro, May, esto es muy oportuno. Repito, yo conozco tu trabajo y por eso hacerte gustoso estar contigo. Nosotros, vos conocés el trabajo que yo hago, también conozco el tuyo, y lo mío no se basa en chismes. Y por eso justamente estoy contigo, porque vos me dijiste, yo no quiero chismes, me dijiste cuando estábamos hablando. Sí, Y es no, cierto, yo lo quiero mío, hechos, quiero dar, sí. que hechos concretos, exactamente. Y acá viene lo que yo te voy a contar, son resultados de lo que dicen los documentos y los protagonistas y quienes vivieron Eso es lo esa que, época. sí, Entonces vos sí. me decías, ¿a quién le hizo más caso? Sin ninguna duda te decía Lisa Lynch. Fue su mujer, fue la querida, como dicen los propios historiadores sobre ella, ¿verdad? Sin ninguna duda. Pero antes de ella, por ejemplo, tuvo Juanita Pessoa, que fue la mamá de su primer hijo. Fíjate una cosa, una pilarense a los 19 años. O sea, La pilarense, sí. y fíjate, es nada más y nada menos que la mamá de su primogénito, ¿verdad? Y ahí yo me pierdo por todo lo que respecta a las relaciones, pero atender cómo termina bueno, cómo continúa realmente la historia, en un momento determinado, Emiliano López Pessoa, el hijo de Juana Pessoa, termina el cuidado de Elisa Alicia Lynch, ¿verdad? Mira un poco. Y fíjate, sí, y si querés te doy otro pequeño dato más, triste, pero cierto. El hijo de Francisco Solano López con Juana Pessoa y el hijo de Francisco Solano López con Elisa Lynch, hermanos de padre, fallecen el mismo día junto con su padre en la batalla de Cerro Corá. ¿Verdad? O sea, son pequeños datos que se dan, o sea, insisto, esto no pasa de un chisme porque son cuestiones que se documentaron por los propios Claro, eso soldados es, del eso Ejército se Imperial de documentó. Brasil. Claro, Así pero mismo es. nunca normalmente no se habla mucho del hijo de Juanita, ¿no? Y acá viene lo simpático, ¿no? Sí, justamente, porque así como hay autores que la destrozan a Lynch y la tiran por el suelo, y si se levanta la vuelven a tirar a la pobre, hay otros que la idolatran y la endiosan. Entonces, las dos corrientes chocan, ¿verdad? Y acá ocurre esa cuestión de o le querés o le odias a Lynch. Es que la Y queda historia acá para, de Madame Lynch es para una novela, es es fácil. fantástica, ¿no? Todo lo que hizo, Y mira que lo se que vivió. escribieron varias novelas, ¿verdad? Sobre su vida. Pero, Otra cosa, te quería preguntar, quiero tocar, el hermano de Leí, ¿me puede contar un poco más? El hermano de Madame Lynch vino y él dice que era un peleador de aquello, un tipo complicado que le tuvieron que mandar de vuelta porque se pasaba armando lío. ¿Es verdad eso? según, hay pocas crónicas de él, pero según dicen que ellos frecuentaban mucho el Club Nacional o frecuentaban El muchos Club Nacional. lugares de salida de la época junto con los hermanos de López, que eran los dueños, por así decirlo, de alguna u otra manera de la ciudad, ¿verdad? Claro. Te quería decir justamente por lo que representaba Lynch, que, que,
que vos me hiciste hace rato una pregunta, ¿por qué no se sabe de su hijo? Porque justamente la historia, después termino todo con lo de su hermano, la historia también se encargó de diosificarle a Lynch y ponerla como, por ejemplo, como su esposa, ¿verdad? Y ella no fue esposa de López, nunca se casó con él. Y bueno, sí vivía también en una de las casas, tantas casas que tenían, su hermano. Y su hermano estaba con ellos o con ella hasta que La residencia fallece oficial don era Carlos. allá en el Botánico, ¿no? La residencia oficial de No, ellos. esa era la casa quinta de la familia La Viana, de Casa doña Juana Quinta. Paula, la casa Ah, quinta. En ese ujú. tiempo, los lugares lejanos de Asunción estaban en Trinidad. Los viajes que Sí, vos sí. tenías que hacer, lo tenías que hacer a pie. Y si tenías caballo es porque tenías muchísima plata. Y si tenías Ujú. un esclavo, en aquella época pues, en Paraguay hubo esclavitud, sí se decreta una libertad de vientres en la época de don Carlos Antonio López, y la abolición de la esclavitud total en 1870, terminada la guerra, ¿verdad? Si tenías un esclavo eras multimillonario. Y fíjate el poder económico que tenían la familia Diana Carrillo, que era la familia de doña Juana Paula, ¿verdad? Y muchos dicen de que don Carlos Antonio López también eh, eh, fue un suertudo, por así decirlo, al casarse con esta señora Carrillo, porque era la que verdaderamente tenía el poder económico, era ella, en esa pareja. O sea, acá viene la cuestión, May, y por eso fue bastante, fue bastante desafiante el tocar temas de Pero relaciones todos en la se ocupaban historia. del Palacio todos ocuparon el Palacio de López, ¿verdad? En el En Palacio de aquella época. López nunca vivió nadie. ¿No? El Palacio de López nunca vivió nadie. López jamás vivió ahí. López estaba mandando a hacer para su residencia. López, Francisco, la casa de Benigno López era el anterior Ministerio de Relaciones Exteriores, que está a una cuadra de la Casa de la Independencia sobre la calle Palma. La casa de Venancio López era el Palacio de Venancio López, que está sobre la avenida Colón, casi Palma. eh, la casa de don Carlos Antonio López estaba en la esquina de la catedral donde hoy es el cuartel de bomberos, ¿verdad? Y la casa de Y el Club Francisco Solano Nacional López, era en donde está el el correo, Banco de la ¿verdad? Nación Argentina, el Banco de la Ah, Nación no, no, Argentina. ahí por, ya, En, estrella. en, la en la esquina mismo, y eso el Club Nacional es muy importante que mencione Mike, el, eh, O el, sea, el, Palma, el Palma. Palma y Chile, atendé, acá Palma tenés y Chile. acá tenés el Panteón de los Héroes. Y acá Sí, tenés el Club Nacional, ¿verdad? Y sí. acá al lado del Panteón, hoy, que era cuando eso es el oratorio de López, o sea, estaba en construcción, que recién se termina en el año 1936, iba a ser el oratorio particular de Francisco Solano López. O sea, la casa de Francisco Solano López estaba al lado de lo que hoy es el Panteón Nacional de los Héroes, Ah, ¿verdad? mira un poco. Y ya que mencionaste el Club Nacional, ahí habrán surgido miles de relaciones eternas, duraderas, y tal vez también que terminaron trágicamente después de la guerra, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque el Club Nacional El no Club tiene nada que Nacional ver con otro club. el Club Nacional para mucha gente que mejor no sabe, o sea, tenía un estatus de un club ¿Sí? centenario o algo así mucho más, Era el de un club nivel altísimo, ¿verdad? social del más alto nivel en la Asunción de mediados del siglo XIX. Estamos hablando de los años 1800. Era el centenario de la época, por así decirlo. Y Sí, atendé, los ventanales del Club Nacional eran, eh, eran amplios, eran grandes, y los bailes que se hacían de Gran Suárez, ¿quién los trajo? ¿Quién implementó esa moda? Elisa Lynch. Elisa Elisa, Lynch, Elisa, sí, sí, la sí. pareja de López. Y ¿qué pasaba con la gente que estaba afuera? Era un club de élite en aquel tiempo. ¿Qué pasaba con la gente que estaba afuera? Veían por las ventanas todo el despliegue que se hacía dentro del Club Nacional, y eso mismo imitaban de vuelta. ¿En dónde? Enfrente a la Plaza de San Francisco. ¿Dónde es eso hoy?
en la Plaza Uruguaya. ¿Por qué ahí, me vas a decir? Porque ahí estaba la estación de tren. Era el inicio del lugar donde podía irse para todas partes el ciudadano de Asunción. Asunción era algo pequeño, insisto. El irte a Trinidad, en Trinidad, Era toda una aventura. Era campo, era totalmente, era selva en ese momento, ¿verdad? Y por eso, justamente, esto que estoy mencionando es muy, y traigo a colación de profesor por el hecho de que Lynch tuvo que readaptarse totalmente en todas sus costumbres de la época por la vida que tenía y que llevaba en Francia. Ella jamás volvió a, ella jamás volvió a Irlanda, pero sí ella volvió a Francia. Murió A ahí de un Irlanda. cáncer del estómago, sí, en Francia. En Francia, Ella claro, era pero irlandesa, sí, ella era volvió en irlandesa, Francia, claro, pero volvió a París, en sí. Francia, falleció ahí, ¿verdad? Y en el año 1961 se trajeron de vuelta sus restos y hoy reposan en el cementerio de la Recoleta, al costado izquierdo, mirando de frente la iglesia central, ¿verdad? Y Hubo la particularidad, sí, sí, claro. sí, la particularidad, en este lado está, por así decirlo, bueno, voy a hacerlo de la cámara acá, en este lado está mirando siempre el frente, mirando, o sea, yo estoy mirando hacia Mariscal López, o sea, esto mira hacia Mariscal López, acá está el panteón de Lisa Lynch, el mausoleo realmente, y acá está uno de los mausoleos, si no es que sea el mausoleo más antiguo del cementerio de la Recoleta. ¿De quién? De la hija de Francisco con Elisa Alicia Lynch, ¿verdad? Que data del año 1852, 62, ¿verdad? Y el destino las volvió a unir a madre e hija en ese lugar, ¿verdad? Y con Francisco Solano López de padre, por supuesto, ¿verdad? Bueno, volviendo un poco a lo que fue, hay una historia que creo que fue, hablando del escocés, uno que tenía un bigotito, no me acuerdo que él hizo un libro bien fantasioso, por sinal, fui ver un poco, y él contaba, y ahí vos ya me vas a comprobar, ¿verdad? Que Madame Lynch tenía la costumbre de tirar monedas, conocer la anécdota, que tiraba moneda y le azotaba a la gente que retiraba moneda. Eso es totalmente falso, ¿no? Mira, Mike, Nunca se el comprobó tema es eso. que no hay pues un registro oficial sobre ese tipo de mm, De fábulas. comportamiento. Si bien es cierto, de comportamiento. Y digo fábulas porque normalmente esas fábulas las crea quien menciona la historia, ¿verdad? La famosa historia y muy mencionada y que nace de la boca de un argentino que visitó y que le conoció a Lynch fue Varela, el apellido Varela, y que después fue utilizada por mucho tiempo por la historiografía, donde directamente la tratan a Lynch de prostituta, directamente. O sea, eso, por ejemplo, no es cierto. No hay un registro, porque en aquella época había un registro de todo. Y en los registros de todo, y por lo menos de aquellos días, de los lugares o de las casas de citas de la época, no están en nombres, en sus registros, los nombres de Elisa Lynch. En París no figura, porque No figura ella. ella era pareja de un ex oficial también en Argel, ¿puede ser? Ella, sí, no. Eso sí, Estuvo por en ejemplo, Argel, ¿verdad? Sí. te cuento que eso sí es cierto. Tanto, uno de los mejores trabajos que se realiza sobre la biografía de Lisa Lynch es el libro Calumnia, y que justamente hablan sus autores, dos irlandeses, pues justamente ellos decían, nosotros tenemos que reivindicar a una compatriota nuestra por Irlanda, Michael Lillis y Ronan Fanning hablan justamente y nos muestran, por ejemplo, el certificado de matrimonio de Lynch con Xavier de Quatrefages, ¿verdad? Y sí, ella estuvo casada, pero se casó muy joven con él. Sí. Y acá podemos entrar en el tema de relación aquí. Una de las
tantas cosas que Hubo un posiblemente duelo, ¿no? Hubo un duelo no, entre el no, marido, o no hubo. vos sabés que no. Vos sabés que no, porque ahí está, acá viene el punto de lo que vos siempre sueles tocar, May, en tus citas. Una de las cuestiones que pudo haberse dado por el fracaso de ese matrimonio era porque no habían tenido hijos aún, ¿verdad? Y con López fue todo lo contrario, tuvo 6 hijos, y hay Claro. historias, o sea, hay relatos que tuvo 2 hijos más, que fallecieron, o sea, 8 hijos. Entonces, López, sí, eso sí, él dice, te voy a pagar por la libertad de Lynch. Y hace como una indemnización, y hay documentos de la época donde, por ejemplo, en un acta protocolar, Xavier de Cuatrefages, Xavier digo porque es XA corta o V corta y Sí. latina E y R, ¿verdad? Javier, cede todo lo que respecta al matrimonio a favor de Elisa. O sea que ellos realmente estaban separados. López, y ahí vienen las historias, ¿verdad? Que pagó muchísimo por su liberación y que después no, pero allá le conocieron luego en un burdel. No es así. No, No hay debemos, registro, cuando entonces hablamos eso de es muy historia, importante. no Siempre hay se habla en registro. varios libros, yo incluso leí, pero no hay Y registro oficial de eso, ¿no? no hay registro, eso dicen Michael Dice, Lilly, Ronald Fanny, yo hablo de mis fuentes, y también, aún así, no podemos, como vos siempre decís, Mike, esto, y yo creo que sos un pionero en este tipo de temas, no podemos mancillar también el nombre de ninguna mujer por el solo hecho de hacerlo, más que nada claro que porque no. por una cuestión, no sé, hasta absurda, una guerra que terminó hace 150 años. Claro que sigue pasando, sigue generando pasiones, ¿verdad? Pero eh, vamos a quitar todas las pasiones de lado. La mujer, Elisa Lynch, toda una señora, tal vez con sus defectos y virtudes, al igual que Francisco Solano, Y fueron una estuvo, pareja, y él y y estuvo hasta estuvo el final. hasta que, o sea, vio el momento, incluso, y esto hay partes brasileros que cuentan, y también paraguayo de algunos testigos, que vio Lynch cuando estaban saltando sobre el cuerpo de su marido, ¿verdad? Semidesnudo, porque le robaron todo a López allá en Cerro Cora. Le culataron por la boca, le rompieron el diente, le cortaron la oreja, le cortaron un mechón de su cabello, porque Trofeo, eh, claro. era como un trofeo, es decir, le matamos a López, ¿verdad? Y Lynch estuvo ahí, por lo tanto, insisto, hace rato dije que incluso le llevó a cuidar a la hija que tuvo con su primer mujer, que era Juana Paula Pessoa, Eso es muy Elisa bueno Lynch, o sea, porque, meritorio. Yo defiendo mucho la labor de Lynch en todo lo que representa la historia, en lo que me toca, por lo yo menos admiro hablar. mucho también. Yo no soy, yo trato siempre de estar en el punto medio, no me quiero como historiador, no podemos nosotros inclinarnos hacia un lado, ¿verdad? Pero yo creo que tuvo mucho más mérito, sin ninguna duda, esta mujer, que incluso, por ejemplo, en otro aspecto, cambian las costumbres de Paraguay y de la mujer Ella trajo el paraguaya, primer ¿verdad? peluquero, ¿no? El primer peluquero de alto Ella nivel, ella vino, trajo, ¿no? así mismo, entre otras cosas, trajo su propio peluquero, y trajo las costumbres que les gustó a la gente en la época. Vamos a decirlo así y vamos a traer un término actual. Elisa Lynch era una influencer en su época, Sí, ¿verdad? sí, sí, Sin el totalmente. Instagram, sin las redes sociales. Sin Entonces, nada, ese sin... cambio, y bueno, pero ¿y de dónde aparece Lynch? Y no, pero ¿dónde aparece esa mujer, verdad? Y bueno, es producto del fruto de un amor, que tanto es así que cuando Lynch llega a Asunción del Paraguay, Juan Francisco López Lynch, conocido como Panchito, porque te llama Francisco, ya había Sí. nacido, o sea, ya hubo una persona que escribe su historia con mayúsculas. ¿Quién es Juan Francisco? El famoso Panchito López, el que muere en Cerro Corá junto con su papá, defendiéndole a su mamá, ¿verdad? Porque la orden que le da López a su hijo Panchito es
cuide a su madre, ¿verdad? Claro. Y entonces a la intimación de una, y esto traigo más que nada, vos sabes, Mike, que es una cuestión totalmente histórica, le dice el soldado, bueno, ríndase, coronel, le dice, porque era coronel a los 15 años, y ahí viene la famosa oración coronel Paraguayo, no se rinde, que atiendan bien, por eso traigo a colación, muere de un disparo de fusil enfrente de su madre. O sea, estamos hablando de una persona, una mujer que escribió páginas de oro en la historia del Paraguay, Bueno, claro, con sucesos de todo tipo. yo siempre opino lo siguiente, ¿verdad? Yo leí varios libros de ella, algunos fantasiosos, y por eso te traje, Sí, te conté algunas historias justamente en las que leí. Pero y yo creo que queda eso, ¿no? Ella vino, estuvo todo el tiempo, ¿no? Porque tuvo mil oportunidades para irse, ¿no? sí, Y en cualquier momento ella tenía la bandera británica que era su respaldo, pero ella, eso es muy importante la gente, no, ella podía irse en el momento que pues, ella era neutra, ¿no? Por su nacionalidad, pero ella estuvo hasta sí. el final, ¿no? Y trajo eso también, toda esa cuestión de influencia. Dos cositas que te quería preguntar de ella, para saber si es, de hecho sucedió, hay registro. Uno, es verdad que ella se volvió a reencontrar con Didot por una casualidad. Se encontraron en París, ¿no? Ya que el Conde Didot Sí, era cuentan las crónicas francés. que se encontraron en París, el conde de Eu y ella, ¿verdad? ¿Cuál era tu pregunta sobre eso, Mike? Específicamente sobre eso, sobre el Sí, sí, encuentro. era verdad, si realmente sucedió ese encuentro, o si no es fantasía, ¿no? Que fue, claro, una casualidad, parece que él visitó un departamento y sin querer los dos Cuentan las se crónicas que vieron, hubo hubo ese ese encuentro. encuentro. Acá, por eso digo, es muy, mira, para mí esta entrevista es bastante importante por todo lo que representan esos chismes que muchas veces son tales y que si de repente no están documentados, bueno, o se dieron o no, no hay ningún problema, pero si vamos a hablar con propiedad, tenemos que tener un registro, como por ejemplo el que mencioné recién sobre el casamiento certificado de matrimonio Claro, de Lynch perfecto. con Quatrefages, o la inexistencia, según Michael Lilly y Ronan Fanning, perdón, de, de ese documento que lo ligue a Lynch con un burdel de Francia. O sea, Con un ahí burdel. estamos tirando abajo dos Acá mitos y si se va a el cortar un tercero poco el sería, tiempo. Sí, se va a sí, cortar un poco y continuamos. Sí, para que se va a cortar la transmisión. dale, Seguimos en unos dale, segundos, sí, ya. dale, sin problema. Muy buena. Cuando da una hora se corta automáticamente. Excelente. Bueno, me contabas, volvemos al punto que de igual manera es muy, muy interesante. Hay registro entonces de que hubo ese encuentro con el Conde Deo, ¿no? El Conde Deo que fue una Sí, persona sí, terrible, hay ¿no? realmente, Un rea- personaje negro. sí, 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 realmente registros no, pero sí relatos, incluso ella misma manifiesta eso, que él vuelve a encontrarse y que principalmente en aquel tiempo él lo que buscaba, mejor dicho, lo que buscaba ella era recuperar los bienes que había dejado en posesión en Paraguay. Esa Ella cuestión, llegó a Mike, volver, ¿no? Ella llegó a volver. ella volvió en 1871 y acá lo simpático, lo anecdótico, el que más le insistía para que vaya era el presidente Juan Bautista Gil, que también sus restos reposan en el cementerio de Recoleta como dato anexo, Claro, pero anexo. cuando vino eh, no dejó que ella baje del barco y le tuvo a la pobre de Lynch en el barco. Ella no se bajó, ella no volvió a pisar el puerto de Asunción en aquel tiempo porque Mira, Juan no Bautista sabía Gil eso. no le permitió bajarse. Porque había una presión de las mujeres, atender cómo se manejaba la cuestión, similar a la de hoy, por cierto, ¿verdad? Que había una presión de la sociedad de esa época, culpándole ya a ella por todo lo que fue la guerra y por la O lo que se cuestión más piensa hoy en personal. aquella época,
ya se pensaba así de las mujeres, Se pensaba ya de la misma pensaban manera. de ellas así. Y una famosa, por así decirlo, May, yo creo que hay que hablar de esto de una manera objetiva, una envidia, digo, natural, ¿verdad? Porque, ¿por qué digo esto? Porque López era no, no sé quién está de moda entre los chicos hoy en día, ¿verdad? Pero era no sé, el Messi del momento, el Cristiano Ronaldo de esa época, de esa pequeña ciudad de Asunción, ¿verdad? Era el gran De galán, donde sí. era el galán realmente y aparte también tenía mucho poder económico y era nada más y nada menos que cuando se fuera el hijo del presidente. Años después, en el 62, él fue el presidente. O sea, estamos hablando de una persona que sí o sí va a tener influencias personales en el gusto de las personas, para bien o para mal, por supuesto, ¿verdad? Claro, excelente. Bueno, y hoy en día, ¿cómo ves de legado, cuál legado que dejó tanto Madame Lynch, más allá de lopistas y antilopistas y cosas que, bueno, que eso es de nunca terminar, ¿no? Pero, ¿qué legado dejaron ellos en la herencia que dejaron los López Paraguay, ¿no? Y Madame Y Lynch. mira, May, realmente muy linda tu pregunta, muy linda porque el legado de esa relación, porque es lo que básicamente el eje de la entrevista, por lo menos en esta segunda parte, ¿verdad? El legado está y el legado siempre va a quedar como algo positivo al principio de la incorporación de Lisa a la sociedad asunceña. Pero claro, sí, por eso digo, y hay que entender de que en aquella época había envidia como la que tenemos hoy. Yo no voy a Claro, dar eso no nombres cabe. porque son cuestiones que aparte de que no manejo, pero de repente, qué sé yo, ¿por qué ella y por qué no yo más o menos es el tema? Y bueno, y esa mujer, Elisa Lynch, fue una dama, fue una mujer que implantó unas costumbres que no habían en la época. Qué sé yo, por ejemplo, el decirle a las mujeres no mastiquen naco, ¿verdad? O sea, y de repente los vestidos de gran soaret. Entonces, el Le trajo legado, más el estilo, ¿no? cambio, Le trajo más estilo a la mujer le puso un paraguaya. toque de etiqueta a la mujer paraguaya, pero sin ninguna duda. Entonces, el legado está, y bueno, por eso decía, y traje a colación lo que representaba López para el momento, ¿verdad? O sea, eh, ¿Y qué, Elisa qué era muy importancia? querida, Elisa, Sí, ¿y te qué digo esto, Sí, sí, Elisa era muy querida y amada por la gente humilde, porque querían ser como ella, ¿verdad? claro. En vestirse, en su educación, en su costumbre, en su cultura, y era la persona envidiada por la gente de la De sociedad, la, de la alta de la sociedad, alta claro. sociedad asunceña de mitad del siglo XIX. Y repito, ahí venían las confrontaciones, o sea, Lynch generó amor y odio desde un principio. O sea, no solo fue por la guerra, ella fue desde un principio una mujer que mismo su belleza causaba celos en su momento, habrá causado celos. Por los registros que tenemos, ella era una mujer bastante hermosa. Pancha Garmendia, creo que fue la que tuvo el peor final, Mira, ¿no? lo de Pancha Garmendia hay documentos, yo encontré incluso tengo unos registros que incluso se desató una polémica en los diarios de Buenos Aires por el supuesto amor no correspondido de Pancha Garmendia hacia Francisco Solano López. También el doctor Stewart, estuve leyendo otro libro también de principios del siglo XX, de ediciones eh, que se realizaron al terminar nada más de la guerra y que decían de que incluso Pancha Garmendia, Francisca Garmendia,
era pretendida por todos los hermanos López, tanto Francisco también como Benigno y Venancio, pero que el que más fue hasta estar cerca de ella, por así decirlo, más se aproximó a su aceptación, que finalmente es negada y es rechazado, fue Francisco Solano López. Y ella fue considerada traidora, ¿no? Pancho Ella fue Hernández. acusada de conspiración, exactamente, exactamente. En aquel Y montón de gente que no sobró entre nadie, las ¿no? aproximadamente 600, 700 personas que fueron pasadas por las armas, Y gente muy desde cercana la a él, como aparición. el obispo Maíz, ¿no? Hay muchísima gente. Exactamente. Y estos son datos que están todos documentados, Maíz. Incluso con todos los nombres como me está diciendo, Maíz, Benigno López, José Verges, Pancha Garmendia, que muere lanceada hacia la zona de Panadero, ¿verdad? Que hoy es territorio brasileño, en aquel tiempo era todavía parte de Paraguay, ¿verdad? Y ¿por qué ella muere lanceada? Bueno, el por qué era porque fue acusada de conspiración. Incluso hay registros de que, y testimonios de que Elisa Lynch la invitó a ella a almorzar en su mesa dentro del campamento. Y entonces, Eso escuché con, también, esta, no, no, con, no esta, sé con si ese sí. detalle de repente podemos, o sea, si bien es cierto, estamos hablando de Pancha, pero aparece de vuelta Lynch, porque sin ninguna duda, insisto, Lynch fue eh, la principal pareja de Francisco Solano López, y bueno, estuvo Claro. con ella en el Estado Mayor dentro de lo que fue el Teatro de Operaciones, ¿verdad? En la guerra contra la Triple Alianza. Entonces, es invitada por ella, y bueno, y después vinieron las diferentes historias, o mejor dicho, novelas basadas en hechos históricos, que supuestamente seguía sintiendo celos Lynch de ella, ¿verdad? Porque supuestamente el gran amor de López era Pancha, pero Pancha nunca la correspondió, ¿verdad? Conforme a lo que dicen los testigos de aquella época, incluso Fidel Maíz, mismo recién le mencionaste, de que ella, bueno, de hecho que es conocida como la heroína y el mártir de la puricidad, de la que, en otras palabras, nunca se entregó a los deseos naturales y carnales de Francisco Solano López. Y que por ahí podemos nosotros decir de que López en su orgullo, y más aún al enterarse de que sea cierto o no, ya otra cuestión, es un tema para analizar respecto a lo que fueron la Claro. segunda y la tercera conspiración contra Francisco Solano López, y supongámosle que fue inocente también, no hay problema, pero sí hay registros de que él da la orden para que Pancha Garmendia sea pasada por Lo las que, armas. Y eso lo dice el que yo propio había Centurión. leído, Lastimosamente yo tenía el nombre, pero cuando caí prisionero me quitaron todo y yo perdí ese papel. Eso dice el coronel Juan Crisóstomo Centurión. Y pasada por las armas, dice, ¿verdad? Pero ¿cómo cumplen la sentencia con ella? A lanzazos limpios, porque ya no había más balas. Y acá viene el punto. Dice que quienes tiraban la lanza, y después te escucho, disculpame que te haya interrumpido, eh, no, eh, le lancean a ella y dice que eran niños quienes ejecutaban la arma, pero ya no había más soldados. Y claro, dice no que había más hombres, sí. en el primer lanzazo ella ya muere, pero ella no había fuerza, ella no tenía fuerza. Entonces, ¿cómo teniendo a Lynch va a tener celos, por ejemplo, de una mujer que era cuasi esquelética, caminando, y en aquel tiempo, atender lo que caminaron, porque fueron caminando, fueron desde Pilar hasta la zona de Santaní, y agarrar el mapa Muchísimo. del Paraguay, tenemos Pilar Una aquí, locura, sí. tenemos Pilar aquí, y acá le tenemos Santaní, y acá fue Cerro Corá, ¿verdad? Y ella era, Sí. de hecho, y también, y vamos a traer a lo de Lynch, y ella De estuvo con sur a ese norte. trayecto también, de sur a norte. Entonces, realmente, yo creo que era muy difícil que ella
haya tenido influencia. Pero sí, de repente podemos, si queremos analizar una cuestión, como se dice, off the record, tal vez López haya dicho, bueno, ahora, y Mate que él estaba ya totalmente paranoico en aquel tiempo. Y lo lo que yo leí, ella veía cuánta más o menos había. lo que yo leía, eso también, lo que vi era lo siguiente, ¿verdad? No sé si corroborar eso, de que en realidad el enojo de López con la gente más cercana, porque uno puede decir, ah, pero era un hombre cruel. Vos sabés que desde su lógica, desde su punto de vista, él tiene razón, porque según leí lo siguiente, que el problema con Benigno, con Fidel Maíz, con Pancha Garmendia, no es que ellos conspiraron, según, okay, sino que ellos sabían de la conspiración y estando cerca de él no le avisaron. Y ese fue su profundo enojo, un enojo que le costó la vida a todos, ¿no? Procede eso, ¿no? Así mismo, Emma. Y realmente es muy interesante lo que mencionas, porque debemos de entender la forma de actuar que tenía López o que tuvo López en ese momento, teniendo en cuenta las circunstancias que él estaba viviendo. Ahora bien, que sea cierto o no la acusación que le llevó a la muerte a otras personas, podemos estudiarla también, ¿verdad? Claro. Yo no le estoy defendiendo a López ni defendiendo a los conspiradores, que quede bien en claro eso. Yo solamente estoy trayendo a colación documentos que dicen que, por ejemplo, la conspiración, según el propio Benigno dice, él mismo dice, le dice López, Francisco le dice, el mariscal le dice, ¿cierto que hablaste con el enemigo? Y sí, yo no sabía más nada de vos y tenía que ver cómo asegurar nuestras cosas, le dice Benigno López, su hermano. Entonces, eso ya era motivo para que él sea pasado por una corte marcial y que después sea ajusticiado finalmente en diciembre del 68 conforme a las leyes de la época. Y eso también le tocó a Pancha Garmendia. O sea, por eso Claro. digo, mucha gente dice, porque por el tema este de las relaciones, no que Lisa, que Garmendia, que Pessoa, no, eran momentos que hay que tener en cuenta para cada persona y eso vos manejas mucho mejor, Mike, en lo que respecta al Claro. pensamiento a lo que esa persona vivió en ese momento. Es muy fácil hoy en día decir, estamos acá abajo del aire Era acondicionado, del ventilador, otra pero ahí en ese circunstancia, claro. momento tu propia familia está queriendo matarte, o tener una guerra que estás perdiendo, tus soldados están cayendo día Y tras día. Juanita Pessoa, ¿cuál fue el fin de ella? Ya para cerrar, hablamos de las otras dos. Ella volvió a contraer, o sea, mejor dicho, no es que volvió, ella se casó después con un paraguayo. Eh, Tengo que revisar el dato del nombre, por eso estoy investigando también ese tema. Pero ella incluso fue con Lynch, mucho tiempo vivió con ella, pero ella terminó casándose acá y su actual domicilio está en la ciudad de Pilar, ¿verdad? O sea, mejor dicho, De Pilar, claro. la que fuera su domicilio, su casa, ¿verdad? Y Bueno, acá hay otro detalle que nos contaban los pobladores, más sí, antes de cerrar. Dice que sí, pasaba claro. Lynch. ¿Y cómo era el camino de la casa mejor dicho, o sea, la casa de Juana Pessoa, de Juana Pessoa estaba, por decirte, a la mano izquierda. Y ahí derecho tenía que irse toda la comitiva al puerto para tomar el vapor o la embarcación para ir a tal o cual lugar. Y dice que, por eso nos contaban los pobladores de Concepción, y eso porque yo digo, no hay registros, pero De vos Pilar. decís, ¿es cierto o no? No sé, porque no hay registros, pero puede ser. Y dice que pasaba Lynch, y dice que salía Juana Pessoa enojadísima y barría la calle porque pasó ahí ella, ¿verdad? Por Lynch. Años después, cuando la inauguración, y esto ya sí, mi preanuncio de terminar, quería contar nomás esta anécdota también. Esto sí hay registros mismo de cronistas de la época que tanto Juana Pessoa como Pancha Garmendia como Elisa Lynch estuvieron en la inauguración de la iglesia Las de tres Humaitá, juntas. las tres Las tres juntas. juntas. Qué Cada una sí locura. solamente en su momento, pero viajaron las tres juntas y hay cronistas que mencionan ese dato. Y Las tres ya se conocían. Las tres ya se conocían en aquel entonces.
y no sé, de seguro que sí, sí era la Asunción era lo que hoy es Era, esa zona del microcentro, ¿verdad? Y bueno, y el ahí chico. empezaban los celos y bueno, y por último, y digo nomás, empecé por lo de Pessoa que barría la calle cuando pasaba Lynch, pero fue Pessoa quien le acompañó en su dolor a Lynch en Cerro Corá, enterrándole a una a cada uno, a un hijo de él, como dije hace rato, y también después el hijo, y esto para cerrar para quienes están entrando recién, y ellos por eso tienen que ver toda la entrevista con Mike, por supuesto, termina cuidándolo a Emiliano López Pessoa, Elisa Linzer. O sea, fue una Sí, relación claro. que tuvo su ida y vuelta también, ¿verdad? Al hijo sí. Eh, Sí. esa historia que me contaste, yo escuché de la mamá de un amigo, una señora, que le contaba ya a su abuela que eran todos de Pilar, ¿no? Sí, Y contaba, claro, ellos, los pilarenses, siempre cuando que la favorita, que la más queridita del Mariscal era Juanita Pessoa, ¿no? Y que dice que también, de paso, era una mujer muy hermosa, ¿no? sí, sí. No llegué a ver muchos tipos de diseños ni retratos, pero se dice que era una mujer muy linda, ¿no? Y, Para terminar, volviendo al 12 de junio, la llegada a la victoria, yo llegué a ver una foto de eso. Esto fue en 1935, terminó la guerra del Chaco. Puede ser ahí por la Avenida República de Colombia, donde es ahora Mariscal López, exactamente. pasando. Ese fue con el Mariscal Estigarribia, con todo, con el El presidente, desfile, el sí, realmente desfile de la victoria. hubieron dos desfiles. El desfile de la victoria, bueno, uno tenemos sobre ya, casi a fines de la, uno ya tiene la guerra, uno sobre el desfile sobre de los presos, incluso sobre de los capturados, de los prisioneros bolivianos, sobre la calle Palma. Y después tenemos el desfile de la victoria también ahí sobre la Avenida Colombia en aquel tiempo. Avenida Colombia, que antes se llamaba Colombia. Avenida Asunción, después Avenida Colombia, la calle simplemente se llamaba Asunción, después Avenida Colombia, que era empedrada cuando eso, hoy Mariscal López. Y la foto Mariscal más López, sí. icónica de aquella época es la que está ahí, el arco del triunfo, en homenaje a los soldados y a José Félix Estigarribia, y que está, porque todos pasamos hoy sin darnos cuenta en ese lugar donde estuvieron haciendo un desfile para homenajear a aquellos quienes terminaron la guerra un día como hoy, ¿verdad? Está enfrente casi el Ministerio de Defensa Nacional, ¿verdad? Es más o menos yéndote hacia el Shopping Mariscal López, por así decirlo, viniendo de Asunción, el Arco del Triunfo estaba casi enfrente de lo que es la Villa Rosalba. O sea que enfrente mismo a la sede del Ministerio de Defensa Nacional del Paraguay. Excelente. Buenísimo, Eduardo, tú muy interesante. Para la gente que quiere ver después completa, yo voy a estar subiendo mis redes, Mike Veras, en mi perfil, en la página Mike Veras, en el Facebook, en la página de Mi Gordita también yo voy a subir, lo estoy compartiendo. Sale ahora, en una media hora, una hora ya subo la entrevista completa y después también fragmentos para que la gente pueda concentrarse en cada parte. Te agradezco muchísimo por la invitación. Para la gente que te quiere encontrar en tus redes sociales, Edu Ortiz, ¿no? Acá y en Edu Facebook, Ome, Edu Ome, Edu Gómez. Edu Ome estoy en Instagram y bueno, en el Twitter estoy como Edu Mereles y en el Facebook como Eduardo Ortiz Mereles con mi nombre completo, ¿verdad? Y bueno, May, realmente muchísimas gracias por la invitación. Como te decía, era una conversación pendiente que debemos de tener con esos protagonistas de la historia y que principalmente quienes hacemos esta difusión, este trabajo de difusión de la historia de Paraguay, debemos de cuidar su nombre y no dejarnos guiar por una novela, por un chisme. O sea, esto es muy importante y me gustó Excelente. cuando hablamos de ese tema, porque todo Por esto que eso mencionamos podemos nosotros son encontrar en hechos documentos comprobados. reales, hechos Claro, comprobados, por así mismo. eso cuando yo
le invito a Eduardo, le dije, Eduardo, vamos a hablar sobre hechos, ¿no? Sin chisme, Sí, porque hay tanta fantasía. Cada libro que uno lee acerca de la historia, principalmente de Madame Lynch, es increíble. Son miles y miles de historias y fantasías, y bueno, y por eso es muy importante tener bien claro lo que es verdad y lo que es novela, como usted estaba diciendo. Bueno, muchísimas gracias, totalmente. Edu. Fue una conversación muy provechosa, muy rica. Y bueno, ahora eh, voy a estar subiendo. Y bueno, para toda la gente que siguió la conversación, apriete ahí seguir a Mike Veras. Mañana tenemos más entrevistas, todos los días a las 21 horas tenemos entrevista. Para quien quiere adquirir mi libro, La Duporte del Amor, puede pedir acá en todas las redes sociales, acá en Facebook, ya tengo el formato digital disponible a un costo bien accesible. ¿También? Bueno, muchísimas gracias Mike, y Mike, sí, lo último que voy a decir, pero no me aguanto. Así también Francisco Solano López y Elisa Lynch tuvieron un lado en borde del amor, definitivamente. sin duda que con eso es Sin ninguna, fantástico. pero sí con todas las letras. Y también un lado triste y trágico, ¿verdad? Mike, en serio, Claro muchísimas que sí. gracias. Muchas Muchísimas gracias, Mike. gracias, Edu. Fue muy linda la entrevista. Bueno, hasta Hasta mañana luego. y un abrazo a todos.